Hoy vamos a hablar sobre el despido de Graham Potter como entrenador del West Ham United y también hablaremos de su sustituto, que es Nuno Espíritu Santo, que tras su despido con el Nottingham Forest vuelve a tener trabajo. Graham Potter llegó al West Ham United el 9 de enero de 2025 tras el relevo de Julen Lopetegui, que también fue despedido como entrenador de los Gunners. Ay, de los Gunners, de los Hammers, perdón. Pues bueno, tras año y medio en el cargo, más o menos, su contrato era de 2 años y medio. Bueno, pues no ha estado ni un solo año Graham Potter en el West Ham United como entrenador. Durante su mandato el equipo tuvo momentos bastante irregulares, como encadenó sequías sin victorias y nunca terminó de estabilizar un rendimiento, digamos, normal, ¿no? Además, tampoco se vio nunca la mejor versión de Mohamed Kudus, de Jarrod Bowen, de Mijail Antonio, de James Ward-Prowse, de Patrick Suchik. Al final, nunca tuvo en su mandato Graham Potter la brillantez o la técnica o el buen hacer de entrenador de conseguir brillar o hacer brillar a los mejores jugadores de su plantilla, ¿no? Thomas Soucek, perdón, no Patrick Schick ni nada de eso, Thomas Soucek. No tuvo así, por así decirlo, el buen hacer de entrenador de conseguir la mejor versión de sus mejores jugadores, y eso al final es un debe que se le tiene que poner al entrenador inglés, ¿no? Pero sí que es verdad que consiguió que no le echasen, que en el verano tuviese la pretemporada para trabajar, para ver un estilo de juego, ¿no?, del entrenador inglés con el club londinense, y empezó la temporada 2025-2026 al frente de los Hammers, eso sí, con un arranque muy pobre, que es lo que ha hecho que le despidan del West Ham. Bueno, la destitución o el despido de Graham Potter viene básicamente dado por diferentes factores. El primero, sobre todo, son los resultados y el rendimiento muy pobre o el rendimiento deficiente. En las primeras 5 jornadas de la temporada, el West Ham solo había conseguido ganar un solo partido. También 3 derrotas y un empate, o sea, muy por debajo de lo que se esperaba. Además, el equipo estaba en la penúltima posición, o sea, un desastre total. Por detrás, o sea, solo por encima de los Wolves, que tan solo tienen un punto. Luego también hay que decir que equipos como por ejemplo el Sunderland le superó por encima, pero por encima literal, o sea, le ganó 3-0 en primer partido de la temporada, o sea, fue un arranque ya súper decepcionante. Y luego el club apunta en su comunicado, perdón, que tanto resultados como rendimiento no habían estado a la altura de las expectativas. Bueno, el segundo motivo, sobre todo, son las tensiones con los aficionados y la presión interna que ha tenido Graham Potter. Durante los partidos, la grada manifestó muchas veces el malestar con el entrenador, pitos, cánticos, que son cosas, bueno, pues que al final a los entrenadores pues tampoco les gusta y les generan una presión. Y también generan presión dentro de lo que es la directiva y dentro del club. En sus declaraciones posteriores, Potter reconoció su decepción. Los resultados no han sido lo suficientemente buenos, ¿no?, en lo que ha estado al frente del West Ham. Y se especula que la dirección del club había comenzado a moverse con antelación para buscar alternativas de cara al desenlace con uno como un candidato prioritario. Es decir, cuando ya se estaba estipulando, cuando ya se rumoreaba que Graham Potter podía salir del West Ham, es que por dentro del club los que mandan ya estaban mirando alternativas y buscando diferentes opciones para sustituir al entrenador inglés, cosa que tiene que hacer cualquier club del mundo. Esto vamos a dejarlo claro. Y por último, tenemos que tener en cuenta la sintonía con la plantilla. Al final, la sintonía con la plantilla no era la mejor. Es verdad que parecía que Jarrod Bowen estaba abandonado o sea, abandonado en el sentido futbolístico, me refiero. Abandonado en que en el campo creo que no había encontrado Graham Potter que nadie fuese el socio de Jarrod Bowen. Lucas Paqueta desaparecido. Crescencio Summerville, lo que ha estado, porque ha estado un poco lesionado, pero lo que ha estado también un poco desaparecido. En el centro del campo nadie, ni Guido, o sea, perdón, Guido, sí, perdón, ni Patrick, ni Thomas Soucek, perdón, ni James Ward-Prowse, ni Lucas Paqueta, ninguno conseguía ser ese jugador, ¿no?, que pudiese tener ese enlace con Jarrod Bowen. Nadie
ni Niklas Füllkrug tampoco. Luego en defensa era una defensa lentísima para defender en campo rival. O sea, al final son cosas que van quemando y al final hace que el 27 de septiembre de 2025 Graham Potter fue despedido como entrenador del West Ham y ese mismo día Nuno Espíritu Santo pasó a ser el nuevo entrenador. El entrenador portugués viene de no tener equipo durante unas semanas porque recordad que también se le echó del Nottingham Forest y se le reemplazó por Ange Postecoglou. Pues bueno, firma un contrato por 3 temporadas y su estreno fue ante el Everton, además en el nuevo campo del Everton, donde consiguió un empate por 1-1. Así que va empezando a construir el equipo poco a poco y de manera sólida. Sus motivos de elección son, por ejemplo, que Nuno llega recientemente, como ya hemos dicho, de ser destituido del Nottingham Forest, clasificándolo al club para competiciones europeas, y también estuvo presente en las últimas semifinales de la FA Cup. Por lo tanto, Nuno viene de hacer un gran trabajo con el Forest. Además, el club quería un técnico que pudiera estabilizar el proyecto, con experiencia en situaciones de presión y capacidad táctica para mejorar también la defensa. Al final, los equipos de Nuno en su historia se han caracterizado mucho porque se construyen de atrás a adelante. El Forest, el Tottenham de Nuno, los Wolves de Nuno sobre todo, ¿no? Y es un entrenador que además ya tiene experiencia en la Premier. Sus experiencias son Wolves, que estuvo varios años, el Tottenham, que es verdad que fue una andadura muy muy corta, pero estuvo también en el Tottenham, el Nottingham Forest, que también ha hecho un gran trabajo con el Forest, y por ejemplo ahora el West Ham. O sea, es un entrenador que tiene bagaje en la Premier League. Y por último, las primeras declaraciones de Nuno, ha dicho que tiene mucho trabajo por delante, pero que el equipo mostró carácter en el empate frente al Everton, y también habló de la progresividad, que hay que ir mejorando poco a poco y que se vea progresivamente esa mejora en los terrenos de juego. Ahora, los desafíos de Nuno son 4, nada más llegar. Primero, tiene que reforzar el equipo de manera defensiva y además tiene que ser un equipo sólido, como lo ha hecho con sus diferentes equipos anteriores, como ya hemos nombrado, ¿no? Wolves, Tottenham, Nottingham Forest. Además, tiene que hacer un proyecto que sea estable y que, sobre todo, que tenga una alineación, digamos, tipo, en el sentido de que todos los proyectos que son estables consiguen tener una alineación titular que sea un poco tipo, ¿no? Reconocíamos la alineación que iba a sacar en los Wolves, la alineación que iba a sacar en el Nottingham Forest, pues eso también tiene que hacerlo con el West Ham United. También va a tener que saber gestionar la presión. Ahora mismo hay mucha presión en el West Ham porque están en puestos de descenso, han empezado la temporada fatal y es un equipo que tiene que aspirar a intentar meterse en esos puestos de Europa, y además tiene que construir su equipo técnico. Al aterrizar, Nuno trabajará inicialmente con entrenadores del área juvenil mientras se completa su staff técnico definitivo. Y bueno, este ha sido un poco el por qué han echado a Graham Potter, por qué han traído a Nuno Espíritu Santo y lo que tiene que hacer Nuno Espíritu Santo en el corto plazo con el West Ham United. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros, recordar seguirnos en todas las redes sociales, tanto Instagram, TikTok como Twitter, también aquí en este mismo canal de YouTube, además de leernos el periódico digital, y recordar, esto es La Volea. Un saludo para todos.